Hola, amante de lo sobrenatural, soy el pescador y hoy lanzaré mis redes en aguas oscuras donde la luz no llega y donde las olas esconden secretos que el tiempo ha intentado enterrar. Esta noche quiero hablarte de algo que ha permanecido en susurros, en antiguos cantos de navegantes y en los diarios de a bordo que nunca debieron ser encontrados. Una historia que flota entre el mito y el horror más tangible. Te contaré el caso de una pareja de marineros que durante una tormenta feroz en alta mar fueron atacados por sirenas, pero no como las de los cuentos, no como las que cantaban dulces melodías desde las rocas, sino por criaturas hambrientas, sedientas de alma y carne, nacidas del abismo más profundo del océano. Recuerda, nuestro mundo está lleno de cosas que la mayoría nunca ha visto ni escuchado, y tal vez sea mejor así. Pero tú estás aquí, y eso dice mucho. Significa que, como yo, anhelas mirar de frente lo que otros evitan. La historia comienza con Ismael y Clara, una pareja de marineros que, después de años trabajando en embarcaciones ajenas, decidieron comprar su propio velero, el Erebo. No era una embarcación moderna, sino una reliquia de madera barnizada, con velas amplias y mástiles que crujían como huesos antiguos. Lo encontraron en un astillero olvidado en el norte de Galicia, por un precio tan bajo que pareció una bendición o una advertencia. Ambos compartían la pasión por el mar abierto, por las cartas náuticas, las noches estrelladas y el aroma a sal y tormenta. Después de meses restaurándolo, decidieron emprender su primer viaje en solitario, desde la costa gallega hasta Madeira. No parecía un trayecto peligroso, pero nadie les habló del paso de As Ondas Negras, una zona marcada por marineros veteranos como Maldita, donde los peces desaparecen y las brújulas giran sin rumbo. Los primeros días fueron tranquilos. Navegaban entre risas, vinos baratos y mapas arrugados. Pero al caer la tarde del sexto día, el cielo cambió de forma violenta. El barómetro bajó de golpe, el viento soplaba en direcciones cruzadas y una línea negra rasgó el horizonte. «Clara, esto no es normal», dijo Ismael, mientras enrollaba una de las velas con dificultad. «Esa tormenta viene demasiado rápido». El Erebo comenzó a ser zarandeado por olas que golpeaban como si quisieran volcarlo de una vez. El motor auxiliar falló. Las velas se rasgaron, la comunicación por radio solo devolvía un zumbido estático, y en medio del caos comenzó el canto. Era una voz femenina, pura y antigua, que se alzaba entre el rugido del viento. No provenía de ningún lugar en específico, pero se sentía dentro de sus cráneos, acariciando los pensamientos con ternura mortal. Ismael se aferró al timón como si su vida dependiera de ello, y así era. Pero Clara, con los ojos entrecerrados, se desabrochó el chaleco y caminó hacia la borda como hipnotizada. «Clara, ¿qué haces? ¡Clara!». La lluvia caía como clavos. El viento aullaba y sin embargo esa voz lo atravesaba todo. Ismael la alcanzó justo cuando un rayo iluminó el océano y lo que vio le heló la sangre. Figuras blancas y esbeltas, casi humanas, nadaban alrededor del barco. Tenían rostros bellos y luminosos, con ojos completamente negros y bocas que no coincidían con la dulzura de su canto. Bocas grandes, demasiado grandes, con dientes finos, múltiples, como los de una anguila. Clara forcejeó, gritando algo incomprensible. El canto había calado profundo en su mente. «Ismael, suéltame, quiero estar con ellas, quiero oír más». En un acto desesperado, él la derribó y la ató con una cuerda al mástil principal, rogando en voz baja que despertara de ese trance. Mientras tanto, el barco parecía estar siendo arrastrado por una fuerza invisible hacia el ojo de la tormenta. Las sirenas, porque no podían ser otra cosa, ya no cantaban desde el agua. Ahora,
Algunas trepaban las sogas del velero, deslizándose como serpientes, mientras otras golpeaban el casco desde abajo, buscando romperlo. No caminaban, reptaban. Ismael tomó una bengala de emergencia, no por defensa, sino por la luz. Al encenderla, las criaturas emitieron un chillido que hizo sangrar sus oídos y retrocedieron un poco, pero no se fueron, solo estaban esperando. Fue entonces cuando lo entendió. No querían el barco, querían a Clara, porque era ella quien había comenzado a tararear inconscientemente la misma melodía. Ella, que nació en un pueblo costero donde las mujeres decían tener el oído de mar. Ella, cuya madre desapareció cuando era niña tras salir a caminar por la playa y nunca volver. Ismael cayó de rodillas, empapado y temblando. La bengala chisporroteaba inútilmente en su mano. Entonces algo se aferró a su tobillo, una garra blanca, fría y húmeda. La arrastró hacia el borde de la cubierta y ahí la vio, de cerca. Una criatura de piel translúcida, con cabello flotando como algas y ojos negros que reflejaban la tormenta como espejos rotos. Le sonrió y cantó. La tormenta, como un telón de teatro, ocultó el resto. Y lo que ocurrió después marcaría el inicio de una pesadilla aún más profunda. Ismael despertó con la lengua reseca y el cuerpo entumecido. La piel de su rostro ardía por el sol y un sabor salado se le había pegado al paladar como sangre vieja. Estaba tendido sobre una orilla rocosa, semienterrado en arena húmeda, con el torso cubierto de algas y la ropa rasgada. Tosió agua salada. Tenía las muñecas laceradas, como si algo o alguien lo hubiese arrastrado hasta allí. A su alrededor, el paisaje no tenía nombre en ningún mapa. Una isla pequeña, sin vegetación alta, solo rocas oscuras y algunas formaciones coralinas que emergían como dientes de un gigante dormido. El mar, frente a él, era de un tono más denso que el habitual. No azul, no verde, negro. No había rastro del erebo, tampoco de Clara. Al incorporarse, notó marcas extrañas en la arena. Líneas paralelas y profundas, como si hubieran arrastrado algo pesado desde la costa hacia el interior. Se frotó los ojos y caminó torpemente siguiendo esas huellas. Pronto encontró restos del velero, una cuerda desgarrada, la brújula de navegación, una tabla con el nombre Erebo astillado y más adelante algo que le provocó un espasmo de horror: el chaleco salvavidas de Clara, rasgado, cubierto de una sustancia gelatinosa que olía a salmuera podrida. El canto volvió, muy suave, como un eco dentro de una concha marina, pero con una melodía imposible de ignorar. Venía de las grietas entre las rocas, de las cavernas que se abrían como bocas húmedas en la piedra. Y lo peor, no era uno solo, eran varios. Ismael avanzó con cautela, adentrándose en el corazón de la isla. Allí descubrió un sistema de túneles naturales, oscuros y resonantes, por donde el mar se colaba en pequeñas mareas internas. Y entre el sonido del agua, los cánticos parecían más humanos que nunca. Una figura emergió de las sombras, Clara, pero algo en ella no estaba bien. Sus ojos eran opacos, como si ya no miraran desde el otro lado. Su cabello chorreaba agua y su piel brillaba con una viscosidad antinatural. «Clara, ¿eres tú?», preguntó con la voz quebrada. Ella no respondió con palabras, sino con una sonrisa gélida y un murmullo gutural, como si su garganta aprendiera un idioma nuevo. «Ellas me mostraron lo que hay más allá», susurró. «Lo que está debajo de todo, donde no existe el tiempo, donde los huesos no se pudren, solo flotan». Ismael retrocedió, pero entonces sintió más presencia detrás.
Figuras alargadas, humanoides, salían de las cavernas, con movimientos suaves, como si bailaran bajo el agua, aunque estuvieran en tierra firme. Tenían bocas partidas, manos palmeadas y ojos como perlas negras. Y todas comenzaban a cantar, pero no para atraerlo esta vez. Lo rodeaban, estaban invocando algo. Del fondo de la caverna principal se levantó un murmullo más antiguo que todos los anteriores. Una nota sostenida, profunda, que no provenía de garganta alguna. Era un sonido que vibraba en los huesos, que alteraba el ritmo del corazón. Como un llamado, como un despertar. Ismael cayó de rodillas. Sentía la sangre fluir hacia la cabeza con violencia. Su nariz comenzó a sangrar, y fue entonces cuando la vio. Una silueta gigantesca, aún sumergida en la piscina natural del fondo de la cueva. No era una sirena común, no era humana, era su madre. O eso creyó ver por un instante. Una figura femenina gigantesca, flotando de espaldas, cubierta de escamas blancas, con el vientre abierto y vacío como un útero seco. De su garganta abierta emergía el canto madre, la reina de las profundidades. Ismael gritó. El sonido fue tragado por las paredes. Las criaturas le acariciaban el rostro con ternura, como si lo prepararan para algo. Una de ellas, Clara, o lo que quedaba de ella, le besó la frente y le dijo: «Ahora entiendes, amor. No fuiste arrastrado por accidente. Tú también escuchaste el llamado. Todos lo hacemos, tarde o temprano». Las sirenas lo alzaron entre todas. Su cuerpo se elevó como ofrenda ante aquella entidad marina. Las rocas vibraron, el agua hirvió, y el cántico alcanzó un tono que hizo que la piedra sangrara. Ismael comprendió en ese instante que el canto no era una invitación, era un mandato, y que, aunque despertara de ese infierno, ya no sería el mismo. El siguiente recuerdo de Ismael era más un eco que una imagen nítida. Un golpe de espuma, un parpadeo bajo el agua, la sensación de su propio cuerpo siendo tragado por una oscuridad espesa como tinta. Y luego, silencio. Despertó en el mismo muelle del que había zarpado junto a Clara semanas atrás, solo, empapado y sin poder explicar cómo o por qué. Un pescador lo encontró antes del amanecer, temblando, con la piel cubierta de marcas extrañas, símbolos, como runas, talladas en carne viva en su espalda. Los médicos dijeron que estaba en estado de shock, que probablemente había naufragado y alucinado por la deshidratación, pero ninguno supo explicar cómo sobrevivió a la tormenta, ni por qué tenía restos de arena volcánica y algas de aguas profundas en el cabello, ni cómo era posible que su corazón latiera con un ritmo diferente al humano. Pasaron días, luego semanas, y algo se fue gestando dentro de Ismael, una melodía constante que vibraba en sus huesos incluso cuando no había ruido a su alrededor. Un zumbido leve, casi imperceptible, hasta que la luna llena lo iluminaba por completo. Entonces volvía a verla. A Clara, de pie junto a su cama, mojada, hermosa, podrida por dentro, cantando. Las autoridades lo interrogaron durante horas. Ismael no dijo nada. Mentir no tenía sentido. La verdad tampoco. El erebo no fue hallado. Solo un par de tablas flotando cerca de un islote que ningún GPS reconocía, y el chaleco de Clara lleno de algas que no existen en el océano Atlántico. Cuando lo dieron de alta, regresó a casa. Pero la casa ya no lo reconocía. Las luces parpadeaban cuando entraba. Las cañerías cantaban por las noches, susurrando notas que solo él podía entender. Una noche no pudo más. Se encerró en el baño y se cortó con un espejo, no para morir, sino para ver si aún era humano. Y no lo era. Su sangre tenía un olor metálico, sí, pero no roja. Oscura, espesa, con una leve fluorescencia verdosa. El cambio ya había comenzado.
Ismael comenzó a perder el sueño, soñaba despierto. Soñaba con abismos bajo el mar, con ciudades sumergidas, donde criaturas sin rostro bailaban al ritmo de tambores hechos con costillas humanas, con columnas de piedra cubiertas de símbolos antiguos que sólo ahora podía leer. Le hablaban. Relpú. Canto no era música, era un idioma, una lengua perdida previa a cualquier civilización. Y ahora lo entendía. Intentó ignorarlo, se alejó del mar, vivió en moteles del interior, evitó espejos, evitó bañarse, pero el canto seguía. Y no estaba solo. En sus sueños otras voces se sumaban, voces de hombres y mujeres que también habían sido tocados por ellas. Los hijos de la marea. Ismael comenzó a recibir cartas sin remitente, escritas con tinta azul que olía a sal y óxido. Todas decían lo mismo: ya casi es hora. Cuando la luna gime y el mar se alce, volveremos a casa. Volver. ¿Pero a dónde? Un día despertó con los pies mojados. Había dormido en su cama, pero el suelo estaba cubierto de agua salada, y en su pecho una voz. No un pensamiento, no una emoción, una voz física dentro de su carne, hablando en un tono gutural. Ven con nosotras. El vientre de la reina está abierto. Te espera, tu trono. Entonces comprendió. No lo dejaron vivir, lo dejaron llevar el canto. Ismael era un transmisor, una grieta, un canal entre su mundo y el nuestro. Esa noche se dirigió al acantilado más alto de la costa, justo donde Clara le había dicho una vez que quería esparcir sus cenizas si moría. Pero no llevaba flores, solo su cuerpo, y el canto completo ya aprendido. Se desnudó. El aire era frío. El mar rugía abajo como un dios hambriento, y entonces la vio de nuevo. Clara, y otras como ella, de pie, en el agua, con brazos extendidos. «Eres uno de nosotros ahora», dijo ella. «El mundo necesita recordar que hay cosas más antiguas que la tierra firme». Y luego Ismael saltó. Pero no cayó. Fue sostenido por brazos largos, escamosos, fuertes. Las sirenas lo recibieron como a un rey perdido. Y mientras descendía a la oscuridad líquida, miles de voces se unieron en un solo acorde. El mundo no lo sabía, pero ya había comenzado el llamado a la superficie. Al principio fueron susurros, historias contadas entre pescadores viejos, de esas que se relatan en las tabernas junto al puerto con más alcohol que verdad en la lengua. «Las aguas están raras», decía uno. «Los peces no nadan donde deberían», respondía otro. Y en las noches de luna llena se oye música allá lejos, como un lamento largo. Pero luego vinieron los hechos. En la costa de Galicia, 3 barcos pesqueros regresaron vacíos. Los capitanes no hablaban, solo miraban al horizonte con los ojos hundidos y las bocas selladas como tumbas. En un pequeño pueblo de Portugal, un grupo de adolescentes se lanzó desde un acantilado al unísono. Sus cuerpos nunca fueron hallados, solo dejaron una nota. «Nos llamó y fuimos felices». Y en la costa de Marruecos, un niño de 6 años comenzó a cantar en una lengua que no existía. Su madre intentó detenerlo. Murió ahogada en la bañera esa misma noche, aunque no había agua. Los investigadores no hallaban conexión entre estos eventos, pero alguien sí. Una oceanógrafa llamada Nuria Ballesteros, profesora universitaria en Vigo, comenzó a ver el patrón. Reunió los datos, trazó las ubicaciones, comparó fechas, mareas, fases lunares y descubrió el centro, Ismael, no como persona, como fenómeno. A partir del día en que él desapareció y regresó brevemente, los puntos de actividad se multiplicaron en espiral desde su lugar de origen. Ella viajó a la zona, entrevistó a pescadores, ancianas, monjes y hasta curanderas, y todos
coincidieron en algo. El mar está llamando. Una de las ancianas le mostró una talla de madera cubierta de polvo. Era una figura híbrida, con torso de hombre, cola de pez y ojos hechos con perlas negras. Le dijo que era uno de los cantores. «No son sirenas, no como en los cuentos», dijo la anciana. «Son guardianas de un pacto viejo». «¿Qué pacto?», preguntó Nuria. «Uno que olvidamos, uno que ellas no». Y entonces la anciana le habló del abismo, del reino bajo la corriente, donde el mar no es agua, sino conciencia, donde las voces duermen esperando el momento de regresar, y donde los que han sido tocados como Ismael no mueren, se convierten en portales. Nuria comenzó a soñar con el mar. Primero lo veía calmo, luego lo sentía hervir, escuchaba el canto, y una noche lo vio a él, Ismael, desnudo, con ojos completamente negros, rodeado de mujeres con bocas enormes, como tiburones. Le tendía la mano. «Ven, ayúdanos a recordarles». Despertó en la playa, descalza, cubierta de escamas diminutas en la piel. En diferentes partes del mundo, el patrón se repetía. Una mujer en Japón comenzó a cantar melodías que hacían sangrar los oídos de quienes la escuchaban. Un farero en Islandia grabó el sonido del mar una madrugada, y al reproducirlo, al día siguiente, todo el pueblo soñó con ahogarse. En México, un grupo de buzos desapareció en el Golfo. Cuando encontraron una de sus cámaras submarinas, solo había una imagen clara. Una figura gigantesca, entre las sombras, con forma humanoide, y cientos de ojos pequeños en su abdomen. El canto se infiltraba en lo cotidiano, en las tuberías, en los oídos de los que dormían cerca del mar, en las transmisiones de radio AM, y cada nueva luna llena, más personas desaparecían. Un culto comenzó a surgir. Los hijos de la reina, personas marcadas con símbolos en la piel, como los de Ismael, decían que esperaban el regreso de la reina abisal, que el mundo estaba enfermo por haber olvidado las leyes del mar, y que solo en las profundidades volveríamos a ser uno con la madre. La ONU formó un comité para estudiar los fenómenos oceánicos anómalos, pero nadie podía detener lo que ya había comenzado. En las grabaciones del fondo marino comenzaron a detectarse sonidos extraños. Algunos científicos decían que eran placas tectónicas, pero los que los escuchaban decían que eran voces, cantos antiguos, de dolor, de hambre, de regreso. Nuria Ballesteros desapareció el 13 de noviembre. Su auto fue hallado frente al mar y en su asiento una hoja arrancada de su cuaderno de notas. No las estamos escuchando. El canto no es amenaza, es advertencia. La reina está despertando y trae consigo la marea final. ¿Y tú, has oído algo extraño cuando duermes cerca del mar? Tal vez sea el viento, tal vez no. El cielo no tenía luna. La noche en que regresó Ismael, la marea no obedeció las leyes del océano. Se alzó como un monstruo, lamiendo las costas del norte con lenguas de agua podrida. Los barcos no salieron, las aves no volaron, y los faros, uno a uno, se apagaron. Los satélites no captaron la tormenta, pero los humanos sí, en el alma. Una angustia inexplicable se apoderó de quienes vivían cerca del mar. Niños que lloraban sin motivo, ancianos que se tapaban los oídos con trapos mojados, mujeres embarazadas que decían escuchar voces dentro del vientre. Y entonces emergió. No fue como en las películas. No hubo explosión, ni rayo, ni espectáculo de luces. Fue silencio, tan espeso que el viento se detuvo. El agua se abrió en espiral, como si una fuerza colosal succionara el mar hacia abajo. Y en el centro ascendió una figura. No era el Ismael humano, tampoco era un dios, era un eco encarnado, un contenedor del lamento de todas las criaturas abisales que habían sido olvidadas por la tierra.
Su piel estaba cubierta de símbolos que se movían como tinta viva. Sus ojos eran faros negros y su boca no tenía labios, solo un orificio en forma de espiral que se abría y cerraba al compás de un canto imposible. Alrededor de él flotaban cuerpos, marineros, buzos, náufragos, todos con los ojos abiertos, cantando. Las sirenas los guiaban, con sus cuerpos translúcidos y afilados. Ya no eran hermosas, eran la verdad desnuda de la naturaleza, belleza que devora. En tierra firme, los primeros en sentirlo fueron los que ya estaban tocados. Los hijos de la reina comenzaron a marchar hacia el mar en trance. Miles de personas, desde diferentes continentes, como hormigas hipnotizadas por un tambor sagrado, y cada uno de ellos murmuraba lo mismo. El mundo seco se ha podrido. Es hora de regresar al útero del abismo. Los gobiernos intentaron intervenir. Se enviaron drones, submarinos, bombas de profundidad, pero todo lo que se adentraba más allá del canto desaparecía. No quedaba nada, ni metal, ni hueso. El océano se convirtió en una barrera, una inteligencia viva, una red de voces que no toleraba la invasión, y aquellos que escuchaban el canto, aunque fuera por una fracción de segundo, ya no volvían a ser los mismos. En Oslo, una científica perforó sus tímpanos con una lapicera. En Florida, un buzo gritó durante 5 horas hasta que su lengua se deshizo. En Valparaíso, un niño de 5 años dibujó un mapa con tinta negra que no podía limpiarse, mostrando una ciudad sumergida que no coincidía con ninguna conocida. La reina apareció al 4.º día. Su cuerpo era tan inmenso que las cámaras de los satélites no lograban captarla entera. Tenía forma humanoide, pero sus extremidades eran tentáculos repletos de ojos que abrían y cerraban al compás de un lenguaje olvidado. Su voz no se oía por los oídos, sino por la piel. Era un coro hecho de todas las lenguas. Era madre, era furia, era hambre, no buscaba venganza, solo equilibrio. El mar había dado, ahora quería de vuelta. Ismael se elevó como su heraldo, y con un gesto abrió un vórtice, no hacia otro mundo, sino hacia una realidad sumergida, paralela a la nuestra, donde los ahogados jamás murieron, solo esperaron y comenzaron a cruzar. El reino abisal emergió en fragmentos. Cúpulas de coral aparecieron frente a las costas, torres hechas de huesos de ballena, caminos de medusas y crustáceos, y miles de voces, todas distintas, cantando al unísono una canción de bienvenida. El agua ya no era barrera, era portal. Los hijos de la reina se arrojaban sin temor, y algunos regresaban convertidos. Tenían branquias, sus ojos ya no parpadeaban, y sus venas brillaban en azul, y decían: no es el fin, es la vuelta al origen. En el último mensaje recibido desde un submarino perdido en el Atlántico, una operadora de voz suave susurró: ya no estamos solos, pero nunca lo estuvimos, solo olvidamos escuchar. Y la transmisión se cortó con un canto bello, pero lleno de muerte. El mar ahora canta todas las noches. A veces, si escuchas bien, puedes oírlo en la vibración de las ventanas, en los canales sin señal, en el silencio después de una tormenta. Ismael camina entre nosotros, no como hombre, sino como profeta, y la reina aún duerme, pero abre los ojos cada vez que alguien le teme al mar. Después del despertar de la reina, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Las costas fueron las primeras en caer. No por invasiones ni bombas, sino por transformación. Las ciudades portuarias mutaron en santuarios anfibios. Puertos como Nagasaki, Cádiz, Valparaíso y Durban se convirtieron en templos húmedos, rodeados de neblina y silencio, donde solo entraban los elegidos. Los que escucharon el canto y no se volvieron locos, sino sumisos. Ismael fue visto en todos esos lugares. Nunca hablaba, solo caminaba,
con los pies desnudos, dejando charcos que olían a sal y sangre. A veces entraba a hospitales y los pacientes terminales dejaban de respirar, con una sonrisa plácida y los oídos empapados. En otras ocasiones aparecía en medio de tormentas, caminando por las aguas como si fueran tierra firme, con los brazos extendidos, guiando a los barcos extraviados. Hacia el fondo. Ya no tenía rostro, solo una máscara hecha de escamas y conchas rotas, y en su pecho, brillando con cada latido, una perla negra que contenía dentro de sí la imagen de Lucía, aún con vida, eternamente sumergida. En el norte, los gobiernos intentaron hacer pactos, querían negociar, ofrecer islas, sacrificios, tecnología, pero el mar no responde a diplomacia, responde a ritmo, a vibración, a memoria, y el mar no había olvidado. Aparecieron las Nereidas invertidas. No eran sirenas, eran humanas que se habían ofrecido a la reina en sueños. Durante semanas dormían hasta que sus cuerpos se endurecían como caparazones, y al despertar sus pupilas se dilataban, tanto que el iris desaparecía. Tenían escamas en la lengua y voz de trueno líquido. Ellas no atacaban. Llamaban, iban a las ciudades y desde lo alto de los edificios entonaban cantos hipnóticos que hacían que miles se arrojaran al mar como si fuera un regreso esperado. Niños, madres, ancianos, policías, criminales, todos acudían al mar. Y no todos volvían. Se levantó entonces una resistencia, pequeñas comunidades que se alejaron del agua, refugiándose en las montañas, los desiertos, los glaciares. Vivían sin dispositivos electrónicos, leían solo en voz baja, usaban tapones de cera y rituales de silencio. Eran los secos, los que creían que aún era posible preservar algo del mundo anterior. Pero los hijos de la reina no perseguían, no imponían, solo esperaban. El mar no tiene prisa. Pasaron los años y muchos se olvidaron del origen, ya no sabían quién era Ismael, ni por qué el océano cantaba. Solo sabían que cada cierto tiempo alguien caminaba hacia el mar sin explicación, como llamado por una voz que solo su alma podía entender. Y fue entonces cuando Lucía despertó. Había estado atrapada en esa burbuja de sal y oscuridad, eternamente joven, eternamente consciente. Lo había visto todo desde las profundidades, y lo había sentido a él. Ismael nunca la había abandonado. Él era el guardián del puente entre dos mundos. Y cuando ella abrió los ojos, algo cambió. El mar se agitó. Los peces migraron. Los cantos cesaron. Y un nuevo silencio nació. Lucía emergió una mañana, solitaria, envuelta en algas y perlas negras, con los ojos grises y la piel pálida como las nubes antes de una tormenta. Y dijo una sola frase que se escuchó en todo el planeta, como si cada gota de agua la pronunciara al mismo tiempo. Ahora la tierra debe cantar. La gente no entendió. Hasta que las lluvias comenzaron. Primero fueron suaves, como melodías, dispersas. Luego intensas, ininterrumpidas. Las montañas se convirtieron en lagos, los desiertos en pantanos, las ciudades en ruinas flotantes, y bajo cada charco, bajo cada inundación, esperaban ellas, las sirenas, las que nunca se habían ido, solo se adaptaron. Ismael apareció por última vez en la cima de una torre sumergida, sosteniendo algo entre sus manos. Un cuaderno viejo, mojado, el de Lucía, lo dejó caer al agua, y entonces desapareció. Lucía no lloró, no gritó, solo miró al horizonte, porque sabía que todo había sido por amor, un amor que el mundo no comprendió, pero que la reina premió con un nuevo equilibrio. Desde entonces el mar no volvió a atacar ni a cantar, solo espera, callado, observando y a veces
Cuando una tormenta se acerca, puedes ver dos figuras caminando juntas en la costa, un hombre sin rostro y una mujer con ojos de nube. Si los ves, no huyas, solo canta, y tal vez te dejen pasar. Has llegado al final, viajero del abismo, y eso te convierte en alguien diferente. La mayoría huye del miedo, tú lo abrazaste. Mientras otros buscan consuelo, tú te asomaste al abismo del océano, donde las voces no son humanas y el amor puede costar la cordura. Muy pocos escuchan una historia como esta hasta el último suspiro, y menos aún logran salir de ella intactos. Si estás leyendo estas palabras, entonces eres uno de los valientes, uno de los que no se dejó arrastrar por el canto, pero sí por la verdad, una verdad incómoda. El mar no es solo agua, es memoria, y toda memoria tiene voz. Tal vez esta noche, cuando te acuestes y oigas en la distancia el murmullo del viento, no sea viento, tal vez sea ella, Lucía, o la reina, o alguna criatura que solo ha aprendido a esperar. Y si alguna vez caminas cerca del agua y ves a alguien con los ojos grises que murmura tu nombre sin mover los labios, no respondas, no cantes, no llores, porque llorar es como abrir una puerta, y las sirenas siempre están escuchando. Si sentiste escalofríos, si la historia removió algo dentro de ti, aunque no sepas qué, te invito a dejar en los comentarios la frase «Yo no canté, pero el mar me escuchó». Esa será nuestra contraseña secreta, la marca de quienes se atreven a llegar hasta el final, porque eso es lo que somos aquí, en Ecos del Abismo, almas errantes que no temen mirar a los ojos de lo desconocido. Tu comentario es más que un texto, es una antorcha, una señal que me dice que estás ahí, escuchando, respirando, resistiendo. Y si además de eso dejas un like, estarás arrojando una piedra más al océano digital, una que hará que las olas de YouTube lleven este relato a otras almas perdidas, como tú, como yo, como los que ya no recuerdan por qué les aterra el mar. Comparte este video con alguien que alguna vez escuchó un sonido extraño en la costa, con alguien que dice que sueña con voces bajo el agua, o con esa persona que siempre mira al horizonte como si algo la llamara desde lejos. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Aquí no solo contamos historias, invocamos memorias olvidadas, acariciamos los bordes de la locura, nos sentamos a conversar con lo que otros prefieren ignorar. Suscribirse a Ecos del Abismo no es un clic, es un pacto. Un pacto con lo que acecha en las sombras, con lo que canta en la tormenta, con lo que te observa mientras crees estar solo. Nos vemos en el próximo relato, amante de lo oculto. Y recuerda, no todas las canciones se cantan con la voz, algunas se gritan desde las profundidades. Hasta entonces, no mires atrás si el agua te llama.